buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, dependiendo de la hora del día en que usted esté viendo este vídeo. El propósito del mismo es contestar la siguiente pregunta. ¿Será posible tener seguridad de salvación mientras estamos aquí en la tierra? Hay personas que alegan que no, que uno no puede tener esa seguridad, que si uno dice que uno tiene esa seguridad, que uno es un arrogante o un orgulloso o un pretendido. Sin embargo, la palabra de Dios nos puede contestar esta pregunta. Esta mañana tuve una carga en mi corazón por la cantidad de personas que están pasando a la eternidad debido al coronavirus que estamos enfrentando. Y por esta razón quiero contestar esta pregunta utilizando las Sagradas Escrituras. Estaré usando la versión Reina Valera de 1960 para este pequeño estudio. Y me gustaría primeramente leerles Primera de Juan capítulo 5 verso 13. Dice así la palabra de Dios. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea que la palabra de Dios nos dice que podemos saber que tenemos vida eterna creyendo en el nombre del Hijo de Dios, que es posible tener esa certeza de tener la vida eterna. Ahora, Dios le ama y tiene un propósito para su vida. Y el evangelista Juan, que también escribió el Evangelio, nos dice en su capítulo 3, verso 16, lo siguiente. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que Dios tiene un regalo para usted en el día de hoy. Dios quiere regalarle la vida eterna, completamente gratis, gratuitamente. Pero hay un problema antes de Dios regalarle la vida eterna. Hay una situación que tenemos que enfrentar y es nuestro pecado. El apóstol Pablo, en la epístola a los Romanos capítulo 6, verso 23, nos dice lo siguiente. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios quiere regalarle la vida eterna. Dios quiere que usted viva para siempre en la presencia de Dios. Pero existe este problema del pecado. Pablo nos añade en Romanos 3, 23 lo siguiente. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que todos somos pecadores. Por naturaleza somos pecadores, somos malos. Esa es nuestra naturaleza. Y les voy a mostrar un retrato de esa naturaleza pecaminosa del hombre, y cuando digo hombre, incluye a la mujer también, en Gálatas, en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versos 19 al 21. Nos dice esta epístola de Gálatas lo siguiente. Gálatas 5, 19 al 21. En el Nuevo Testamento lee la palabra de Dios como sigue. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías,
y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea que, amigo, amiga que me escucha, como pecadores que somos, no nos merecemos el cielo, no merecemos la vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que en realidad nosotros nos merecemos? Lamentablemente, lo que en realidad nos merecemos es el infierno. Pero Dios no quiere que usted vaya al infierno. Él ha provisto un plan para que usted tenga vida eterna. Leamos en Juan capítulo 1, verso 12, lo que nos dice el evangelista en el cuarto evangelio. Nos dice Juan 1:12 lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire, y estas son buenas noticias. Estas son buenas nuevas de salvación para usted que me escucha en este momento, si usted no tiene esa seguridad de salvación todavía. Y añade el apóstol Juan en su capítulo 14, verso 6, lo siguiente. Y estas son palabras del Señor Jesús. Jesús le dijo: yo soy el camino y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea que mire, solamente a través de Jesús encontramos el camino a la vida eterna, el camino a la salvación. Ningún otro hombre sobre la tierra le puede dar a usted la salvación, la vida eterna y el perdón de pecados. Jesús murió y resucitó y está vivo, está sentado a la diestra de Dios en los cielos. Y hubo profetas que profetizaron, ganaron muchos adeptos, establecieron religiones que hoy tienen millones de seguidores. Pero esos profetas, esos hombres, esos maestros, ¿dónde están hoy día? Debajo de la tierra, han muerto y están sepultados debajo de la tierra. Pero Jesús de Nazaret murió y resucitó y está vivo. Mire, yo prefiero creer en las palabras de un Dios vivo y no en palabras de hombres muertos que están debajo de la tierra. Además, el pesebre donde el Señor Jesús nació está vacío. La cruz donde Él fue crucificado está vacía. Y la tumba donde fue enterrado, donde fue sepultado, está vacía también. O sea que Él está vivo. Él está vivo. Él resucitó. Y Él es nuestro Salvador. Veamos lo que nos dice el apóstol Pedro en Hechos 4:12. Hechos 4:12. Nos dice lo siguiente: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea que está claro, mi amigo, mi amiga, Jesús es el único hombre, Jesús es el único intermediario entre Dios y los hombres. Es el único. Entonces, ¿qué usted puede hacer para ser salvo? Usted tiene que arrepentirse de su pecado. Usted tiene que hacer un viraje de 180 grados en su vida y poner su fe en el Señor Jesucristo. Vamos a ver qué nos dice Efesios 2:8. El apóstol Pablo nos dice en Efesios 2:8 lo siguiente. Nos dice Pablo: porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea que es por gracia, amigo, amiga, que somos salvos. Es un don que Dios nos da gratuitamente. Dios tomó nuestro lugar en la cruz para que nosotros fuéramos perdonados, para que Dios hiciera su justicia en Jesús en lugar nuestro. Jesús murió en lugar nuestro. Él tuvo una muerte vicaria, una muerte sustituta. Nosotros fuimos los que debimos haber sido crucificados en la cruz, pero Jesús lo hizo en lugar nuestro. Y ahí se cumple la justicia de Dios y de esa manera somos salvos. ¿Y qué tiene usted que hacer para ser salvo? Vamos a ver en Hechos 3:19. Nos dice la palabra, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. De manera que el arrepentimiento es la llave que abre los reinos de los cielos para usted. El arrepentimiento le ayudará a reconciliarse con Dios. Un arrepentimiento sincero, genuino y verdadero. Y luego poner la fe en el Señor Jesucristo. Y nos dice Santiago 2:19 acerca de la fe, nos dice lo siguiente. Vamos a ver en Santiago 2:19. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? En cuanto a este asunto de creer en Dios, de poner la fe en Dios, veamos que este apóstol, que era medio hermano del Señor, nos dice. Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea que, mire, los demonios reconocen que Jesús existe. Los demonios reconocen que Dios es real. Cuando el Señor Jesucristo ministraba aquí sobre la tierra y los demonios lo veían de lejos, lo reconocían y le decían, ¿qué tienes contra nosotros, hijo del Dios Altísimo? Pero los demonios no van para el cielo. Los demonios no tienen vida eterna. El destino de los demonios es el infierno para siempre jamás. A pesar de que ellos reconocen que Jesús es real, existe y Dios existe. Así que tenemos que creer, amigo y amiga que me escuchan, pero tenemos que obedecer lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que dar frutos de arrepentimiento para que esa fe sea una fe genuina, sea una fe verdadera, sea una fe salvífica que le produzca a usted frutos de arrepentimiento y le capacite para recibir la salvación. Me gustaría por último leer Apocalipsis 3:20, también escrito por el apóstol Juan. Apocalipsis 3:20. Juan está citando al Señor Jesús y dice así la palabra de Dios. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mire, el Señor está tocando a una puerta en este momento. El Señor está tocando a la puerta de su corazón. El Señor quiere que usted se arrepienta, que le pida que entre a su corazón. Pero el Señor no le va a obligar a usted, mi amigo, mi amiga que me escucha. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es un caballero y Él no entra a ningún lugar donde no sea invitado a entrar. Así que yo le exhorto en este momento que usted reconsidere todo lo que ha escuchado de mi parte y le sugiero
le aconsejo de todo corazón que si usted todavía no ha aceptado al Señor Jesucristo en su corazón, que si usted no tiene esa seguridad de salvación, que usted le pida al Señor Jesús que le perdone todos sus pecados y le pida que entre en su corazón, y Él lo va a hacer. Porque nuestro Dios es un Dios que cumple su palabra. Porque nuestro Dios no es hombre para mentir. Nuestro Dios cumple lo que promete. Así que le dejo con este mensaje y oro que usted haga la mejor decisión. Dios le bendiga.